Buenas, Óscar. Sene Silveira para el Desmarque. Lo primero, recuperas a Max, según el parte médico, todavía queda que le den el visto bueno, pero ¿cómo ha estado Max ya hoy trabajando con el grupo? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que hoy es la primera vez que ha completado el entrenamiento con el equipo, pero claro, era un entrenamiento muy light, ¿no? Un entrenamiento donde no ha habido oposición, donde se han trabajado algunas cosas, ¿no? Que no han tenido la exigencia, ¿no? Que puede tener un entrenamiento normal, y por supuesto queda muy lejos en exigencia lo que puede ser un partido, y vamos a ver mañana cómo está, ¿no? Lo importante es que poco a poco vamos pudiendo disponer de todos, que eso es lo que más nos gusta, lo que realmente ansiamos, y bueno, a ver cómo va respondiendo en las próximas horas, en los próximos días, para primero asegurarse, ¿no? de que ese proceso, ¿no? de recuperación ha ido bien, y en segundo lugar a ver cómo vuelve, ¿no? Que en este caso la confianza es total, porque como ya he dicho en multitud de ocasiones, y lo reitero, el cuerpo médico de este club y los fisios, los readaptadores, la verdad que son sensacionales, ¿no? Desde el punto de vista humano y sobre todo también desde el punto de vista profesional, ¿no? Para este domingo, me imagino que me vas a decir que no, pero hay 4 jugadores con 4 amarillas. ¿Alguna reserva o solo se mira el domingo? Yo es que en mi vida he hecho eso, es decir, nosotros los entrenadores, y más en el tiempo en el que vivimos, mirar más allá del siguiente partido es no entender nada de lo que en lo que se ha convertido este mundo, ¿no? Este mundillo del fútbol, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es ganar el domingo en la línea, ¿no? Si te lo puedo resumir o lo puedo resumir, os diré que si a mí ahora mismo me dicen que me van a dar los 3 puntos del domingo, ¿vale? Y que todos y cada uno de los jugadores que tienen 4 tarjetas van a caer para el día del Castilla, lo firmo ahora mismo. Así que yo creo que queda contestado, ¿no? Por una cuestión principalmente, ¿no? Porque este equipo tiene tal grandeza y tantos buenos jugadores, tiene una plantilla tan buena, que todos los jugadores son necesarios, pero no hay ninguno imprescindible, ¿no? Hola, Óscar, buenas. Adrián Cantas de la cadena SER. Me imagino que estaríais entrenando y no estás muy al tanto, pero esta mañana ha estallado una especie de guerra entre el Ayuntamiento y el Depor por el uso del estadio de Riazor. Más allá del tema en concreto, que no te voy a preguntar, ¿te incomoda que haya temas de los que se hablan tanto y que el foco de lo que es la situación del Deportivo se pueda desviar en una situación como esta? Insisto, se está hablando mucho y ahora te enterarás cuando salgas de aquí. Ni sé lo que ha pasado, ni son cosas que me competen a mí, ¿no? Es decir, yo soy el responsable de la primera plantilla y mi trabajo empieza y acaba allá donde empieza y acaba lo que te acabo de comentar, ¿no? No soy, vamos, no, me está dando la primera noticia en primer lugar, y en segundo lugar, aún conociéndola, cuando la conozca, no voy a saber contestaros ni voy a poder contestaros, porque no soy la persona indicada, no sé lo que ha pasado, ni son cosas que a nosotros los entrenadores deban de interesarnos, ¿no? Sí, míster, te preguntaba antes, Xane, por Max. Quedan 2 jugadores todavía pendientes de entrenar con el grupo, que son Jaime y Kuki. ¿Cómo van más o menos de plazos? Bien, van muy bien en los plazos. Aquí tenemos, repito, por la capacidad que tienen los responsables de que eso sea así, siempre se adelantan, ¿no? Estos plazos, ¿no? Hay veces que se adelantan más, se adelantan menos, en función de dónde sea la lesión, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues bueno, pues evidentemente hay un proceso, ¿no? Que a veces pues se lleva a cabo con una mayor o menor velocidad, ¿no? Pero prácticamente imagino que para la próxima semana, si no el 100% del tiempo con el grupo, sí que es verdad que podrán ir entrando, ¿no? a participar con el resto de compañeros. ¿Y qué es en lo que más te fijas de la Valona? Pues es un equipo, fijaros, hace un mes escaso era el equipo menos goleado de la categoría, y no llevábamos 3 jornadas precisamente, llevábamos ya 20 y algo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un equipo al que cuesta mucho hacer gol, que en su casa es un equipo muy fuerte. Es decir, yo que he entrenado muchos años
en el grupo cuarto de la Segunda División B, sabemos todos, no es un comentario que se hace porque es una realidad, ¿no? Que los equipos de aquella zona son muy difíciles de batir en su estadio, como puede ser Algeciras, la Valona, cuando Sanluqueño ha estado en Segunda División B, son equipos que se hacen muy fuertes en casa. Es un equipo que también en ataque tiene muchos jugadores muy dinámicos, con mucha movilidad, es decir, últimamente no suelen alinear a un delantero centro bueno, pues de características de las de toda la vida, sino que gente, pues eso, muy dinámica, muy móvil, que intercambian mucho la posición, que salen de los sitios, que tienen buen mano a mano, que te generan mucha incertidumbre, y eso es lo que nosotros, bueno, lo que nos preocupa, ¿no? Y lo que nos ocupa, ¿no? Es decir, en poder o en entender que eso que ellos también hacen, es decir, que estos jugadores con buena capacidad en el dribbling, en el mano a mano, en el desborde, pues no reciban el balón en buenas condiciones, y que, bueno, que nosotros estemos en ataque, pues eso, muy bien, ¿no? Es decir, que seamos capaces de llevar el balón a campo contrario y seamos capaces allí en campo contrario de expresar todas esas cualidades, ¿no? Y ese talento que tienen nuestros jugadores. Ayer me fijé también que trabajaste diferentes sistemas en el campo número 3, en uno de ellos había dos delanteros, creo que Lucas y Arturo. ¿Qué buscabas un poco? ¿Aprovechar la profundidad de los laterales? ¿Puede ser una cara B del Depor fuera de casa un poco? ¿Qué es lo que se busca? No, es decir, pero no, este entrenamiento o eso que viste no difiere mucho de lo que solemos hacer durante momentos de la sesión de entrenamiento. No tiene a lo mejor nada que ver muchas veces con el rival al que nos vamos a enfrentar, o a lo mejor sí, ¿no? O puede tener que ver con una alternativa en caso de cómo se vaya poniendo el marcador o de inicio, es decir, es decir, nosotros los entrenadores somos unos, yo siempre lo digo, es decir, somos unos, tenemos que identificar, ¿no? lo que tenemos entre manos, en este caso jugadores y capacidades, ver cómo pueden mezclar los unos con los otros, y en función de esas mezclas que producen, es decir, que emerge pues eso, de esas relaciones, y el entrenador tiene que estar constantemente, ¿no? modificando las relaciones para saber qué puede ocurrir, ¿no? Porque claro, son 24 jugadores, más los chicos que nos ayudan, ¿no? desde el filial y desde el juvenil, como en el caso de Diego, que está en edad de juvenil todavía. Entonces, bueno, pues buscamos, ¿no? de entre todas esas mezclas posibles, pues posibilidades para que tengamos una amplia variedad, ¿no? de posibilidades, ¿no? de opciones de poder no solo alinear, sino de poder jugar de distintas maneras, ¿no? Y el partido, pues como es el fútbol, es un deporte muy abierto, es decir, no hay nada, no hay patrones cerrados, pues se puede poner de una forma y otra, y que nosotros ya tengamos entrenadas, ¿no? Y sobre todo que la gente esté familiarizada, ¿no? con todo este tipo de cuestiones, para que no tengamos que usar un gran tiempo de adaptación, sino que ya sepan y comprendan qué es lo que tenemos que hacer. Hola, Óscar. Santi Mendoza del Deporte, quería preguntarte por un nombre propio, por Lebedenko. Se han convertido en un fijo en tus alineaciones. ¿Qué es lo que más valoras de este futbolista? Pues, en primer lugar, que vemos que es un jugador al que es muy difícil desbordar, muy difícil. Es decir, tiene una capacidad de anticipación, una atención hacia cosas que son relevantes, no solo en su puesto, sino que en el ámbito defensivo en general. Es decir, ahí es un jugador al que cuesta mucho desbordar, repito, porque es muy atento, es muy ágil, muy ágil. Y después también nos da cosas en ataque, ¿no? Es decir, es un lateral profundo, que puede ser un receptor, ¿no? Cuando él pues se incorpora, también puede hacer, ¿no? Que otros defensores, o movilizar o mover a otros defensores y generar espacio para otros compañeros. Y después, pues fíjate, ¿no? Es decir, en los últimos 2 partidos, si hubiese estado medianamente acertado, llevaría ya 3 goles, ¿no? con el Deportivo, ¿no? No está aportando muchísimo, ¿no? Nosotros ahí teníamos una preocupación obvia, ¿no? con la baja de Raúl, y ahora mismo, pues fíjate que 2 laterales, o con qué 2 laterales puedo contar, ¿no? De absolutas garantías.
Leticia Chas, Cadena COPE. Bueno, siempre también que llega un partido a domicilio preguntamos un poco por las diferentes características, ¿no?, que se está encontrando el Depor. No sé qué información tienes un poco del campo, de la Valona, y si eso también puede condicionar, como ha pasado otras veces, el juego del Depor. Bueno, es decir, todo condiciona el juego del rival, cómo esté la superficie, las dimensiones, pero bueno, en principio, según las fuentes consultadas, ¿no?, la climatología va a ser buena, es decir, no se espera un gran viento. El viento es incómodo en sí, y también es incómodo porque suele secar mucho los campos, ¿no? Es decir, los últimos rivales que han estado allí jugando nos comentan algunos de sus jugadores que está en perfecto estado el campo, por tanto, bueno, pues es un motivo más para intentar hacer un buen partido. Y no sé si no eres muy amigo de quizá hacer cálculos o sacar la calculadora, pero esta semana hablábamos nosotros en la radio de si la media inglesa va a estar o no para un ascenso directo, teniendo en cuenta que hay más rivales que el año pasado, no es como la lucha entre el Depor y el Racing de Santander. ¿Tú qué opinas? No lo sé, ahí va a estar. Es decir, a ver, la media inglesa estamos hablando de hacer 2 puntos por partido, es decir, sacar 4 de cada 6, ¿no? Estamos hablando de, es decir, en cualquier competición medianamente seria, hacer la media inglesa te garantiza, ¿no?, o casi que te garantiza ser campeón, ¿no? Pero como tú bien dices, este año es complicado, ¿no? Porque hay muchos rivales, muchísimos rivales, pero fíjate, yo creo que ahora es el momento en el que presumiblemente todo el mundo nos vamos a dejar más puntos, ¿no?, de lo que de aquí hacia atrás nos hemos dejado, ¿no? Porque lo que sí percibo este año es algo que no he percibido en otros momentos, ¿no?, de mi carrera, de mi trayectoria, ¿no?, que no hay equipos que han arrojado la toalla. Es que ahora mismo cualquier equipo puede permanecer en la categoría y cualquier equipo puede hacer playoff, ¿no? Es decir, hay muchos implicados, ¿no?, muchísimos implicados, tanto en un sentido como en otro. Por tanto, eso me hace a mí pensar que todos nos vamos a dejar muchos puntos, ¿no? Pero sí que es cierto que la media inglesa es una media extraordinaria, es decir, casi que todo el mundo la firmaríamos, pero aquí yo tengo más dudas porque no sé si al equipo que la consiga le va a dar, ¿no? Sí, hola Óscar, soy Marcos Otero de La Opinión. Recupera esta semana a Villares. El otro día en el partido contra el Badajoz comentabas que cuando peor lo pasó el equipo era cuando se desajustó un poco esa presión, que también os funciona. Villares suele ser quizás el jugador que más ayuda en ese sentido. No sé si en este partido vas a mantener o prefieres que el partido igual es distinto. No sé si va a cambiar un poco su llegada o su vuelta, si el partido lo ves de otra manera al que podía ser el del Badajoz. Sí, el partido es distinto, obviamente, pero no por ser distinto, igual, aun siendo distinto, también nos cabe la posibilidad de jugar con otro perfil de jugadores ahí, ¿no? Lo que sí está claro es que cada vez que podemos contar con Villares, a mí, evidentemente, la felicidad se me multiplica. Esa sí que es una realidad, ¿no? Porque además ya empezamos a verlo casi de todo. Es un jugador tan polivalente que, no sé, es decir, es muy, evidentemente, salvando las distancias, es muy parecido, ¿no?, a lo que puede hacer el Real Madrid con Valverde. A veces juega dentro, a veces juega afuera, a veces juega, cuando hace los cambios puede jugar más cercano, ¿no?, a lo que son los centrales. Es un jugador muy completo, y, como tú bien dices, nos ayuda mucho a quitar la pelota. Mucho es muchísimo, es decir, tiene una capacidad innata, que es acertar dónde va el pase, y después una facilidad para, en el momento exacto, ¿no?, intentar, pues el momento exacto del acoso, como encima a los jugadores, y sobre todo después una habilidad también importante, ya cuando está cerca de ellos o encima de ellos, para quitarle la pelota, ¿no? Es un jugador que para el Deportivo es oro, ¿no? Porque, repito, además de su polivalencia, pues para nosotros también cuenta mucho, ¿no?, ese entusiasmo, esa energía con la que juega habitualmente, porque además es contagiosa, ¿no? Y además encima es un tipazo, porque es que Diego lo tiene todo, es decir, es una persona y un jugador espectacular. Hola, buenos días, mister. Pedro Barreiros, de La Voz. El presidente hoy también comentó que el momento de esa apuesta de proyecto de cantera del club, pues iba a tener una especie de impasse esta temporada por culpa, bueno, pues precisamente de ese objetivo, ¿no?, tan irrenunciable, ¿no?, de ascender a segunda división, pero que en cambio él lo veía más factible
aunque pareciera un poco contradictoria el año que viene, en segunda división. ¿Usted lo ve también así? No, yo lo que, a ver, yo es que hablar de proyecto de club y tratar de asociarlo a lo que yo pueda pensar no tiene ningún sentido, porque nosotros estamos aquí de paso, ¿no? Es decir, hemos convertido al entrenador, pues eso, en un objeto más de consumo, ¿no? Posiblemente estas palabras o yo entiendo, o como yo entiendo las cosas, es que evidentemente, es decir, cuando tú estás en una categoría donde no tienes la soga al cuello relacionada con tienes que sumar sí o sí, donde cada ya no derrota, cada empate, ¿no? Pues aquí se sobredimensiona, ¿no? Y entramos prácticamente en crisis, pues evidentemente es más complicado, ¿no? Es decir, cuando tú estás en otra categoría, encuentras los tiempos, porque a lo mejor en otra categoría tú ya no tienes como obligación, porque a lo mejor acabas de ascender, no tienes como obligación imperiosa, que evidentemente se convierte en una obligación, porque si no, ¿para qué estamos aquí? El tratar de ganar domingo a domingo, ¿no? Pero sí que es verdad que puedes encontrar otras circunstancias en las que algún chico pueda debutar, ¿no? Dicho lo cual, muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de que no solo son canteranos los jugadores de aquí, sino que prácticamente todos los jugadores que yo entreno proceden de una cantera, ¿no? Por lo tanto, también podremos ver que no es fácil, ¿no? No es fácil llegar, como he dicho muchas veces, y derrumbar la puerta como lo ha hecho Gavi, ¿no? Cuántas personas, ¿no?, cuántos jugadores, ¿no?, en el Fútbol Club Barcelona andan por tercera ref, segunda ref, primera ref, segunda división, ¿no?, y que pertenecen a la generación o a otras generaciones que no son las de Gavi o son las de Gavi, ¿no? Es decir, aquí lo que tratamos de hacer, y en ese sentido yo sí que me responsabilizo, es cuando yo vengo todas las mañanas, tengo un grupo de entrenamiento. Y yo tengo un grupo de entrenamiento donde yo no hago ninguna distinción entre quién es de la cantera y quién no es de la cantera. Es decir, yo me baso en que tengo un partido el domingo. Fíjate lo que habéis preguntado antes relacionado con las tarjetas, y yo estoy diciendo que ahora mismo si alguien me trae un documento lo hago, pero además es que lo hago de verdad, ¿no? Es decir, a mí me trae un documento ahora mismo y me decís, mira, todos los que tienen 4 tarjetas van a caer para el día del Castilla, pero a cambio más 3 en la línea, yo ahora mismo lo firmo. Lo firmo, pues del mismo modo que hago eso por la inmediatez y la premura por conseguir resultados. Cuando yo vengo cada mañana aquí, o cuando yo estamos haciendo el día anterior el grupo de entrenamiento, yo no distingo quién es de la cantera y quién no es de la cantera, porque es que eso a mí no me compete. A mí me compete ganar todos y cada uno de los domingos. El día que uno, que sea coruñés o sea de otro lugar, ¿no?, y se haya criado aquí en la cantera, consideremos que está mejor que el que juega habitualmente, pues jugará. Y el día que consideramos que no, pues no juega. Es decir, no tenemos otra. Es decir, es que yo ya sé que son cosas que interesan mucho, como no puede ser de otra manera, pero es que a mí no me compete la palabra proyecto. Es decir, yo no puedo fijarme en algo que vaya más allá de ganarle a la Balompédica linense. Es que no, más allá de eso no soy yo el que tiene que contestar este tipo de preguntas, ¿no? Sale la última ahí. Xane para Desmarque de nuevo. Yo te quería preguntar por un tema que me resultó curioso. O sea, en las últimas semanas, una cosa que hace mucho el Depor es que Olave se sitúa entre centrales, ya no solo en salida de balón, sino también para protegerse sin balón, muchas veces para que en el juego directo los centrales puedan saltar sin miedo. ¿Por qué Olave, que es un medio centro, y no un central quizás más natural, cuando al final es una línea de 3 centrales? ¿No? ¿Es para que tengas una referencia más fija que puedas saltar, para poder variar según el partido en propio partido? Un poco, ¿por qué esa decisión? A ver, cuando se producen ajustes defensivos, ¿vale?, en los equipos, en el banquillo de al lado hay un entrenador o hay un cuerpo técnico que también se dan cuenta de eso, ¿no?, y pueden modificar la ubicación de algún jugador y que con eso se transforme, es decir, lo que era de 3 pasa a ser de 4, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, si nosotros tenemos 3 centrales fijos, que también lo utilizaremos algún día, ¿por qué no?, ¿vale? Si nosotros tenemos 3 centrales fijos y hay una modificación del equipo contrario que me puede generar peligro, ¿vale?, yo ya no dispongo de un jugador que tenga esa facilidad para jugar entre centrales o por delante de los centrales, ¿no? Por tanto, lo alineamos para que yo no tenga la necesidad de hacer un cambio en el minuto 18 o en el minuto 20. Tú fíjate lo que sería para uno de los alineados que en el minuto 20, sin tener culpa de nada, el entrenador lo cambie, ¿no? Y no podemos poner a un central
en la posición de medio centro. Es decir, nosotros tenemos que buscar dentro de las alineaciones, además de posiciones más o menos fijas, ¿vale? Jugadores que puedan ejercer, ¿no?, cualquier rol, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de jugadores son los que te permiten esas modificaciones en función de lo que está pasando y de lo que está haciendo el rival, ¿no? En referencia a la posición, a la ubicación de Roberto Alave, pues vimos, es decir, por la estructura y el juego de los equipos de ataque de los últimos dos equipos, pues en primer lugar el Badajoz salía con 3 centrales, nuestros jugadores de ataque, cuando les toca defender, son mucho más eficaces si no tienen que retroceder, es decir, en nuestro campo no son jugadores que tengan facilidad para robar a la pelota, pero sí que es verdad, ¿no?, que porque son tan ofensivos que cuando tú les dices de defender cerca de la portería contraria, ellos también ven la posibilidad de que si la quito voy a poder ejercer de aquello que soy, que es un buen atacante. Sin embargo, si los retrocedes para defender y completas la última línea porque juegas de 4 y ellos te tiran los laterales altos, como en muchos equipos los extremos persiguen a los laterales y se conforma una línea de 6, pues imaginaros por allí a Peque, a Aquiles, a Mario, es decir, no son espacios ni situaciones que sean muy favorables a ellos, ¿no? Por tanto, pues la presencia de un jugador que te pueda jugar por delante y por detrás, ¿vale?, soluciona muchos de estos inconvenientes, ¿vale?, sin tener que hacer sustituciones. Vale. Muy bien. Venga, buen fin de... Buen viaje. Muchas gracias.